nos conocemos con la mayoría, y los que no, pues sí pueden saber que yo me dedico a hacer córneas, cirugía refractiva y cirugía de catarata. Dentro de eso está pues las cosas que inherentemente se hacen en córnea, como anillos intraestromales, crosslinking, trasplante de córnea y la cirugía refractiva en general. Este tema, como lo dice el doctor Diego Sierra, si se fijan en el título, puse cirugía facorrefractiva, la solución escondida para ametropías altas y pacientes presbita. ¿Por qué puse escondida? Porque realmente pareciera que estuviera escondida y como que nadie la ve o nadie la piensa cuando está tratando de proponer alguna cirugía o alguna solución quirúrgica a algún paciente que tiene una ametropía alta o que tiene una necesidad o un deseo de no depender de gafas para la visión próxima. Y realmente la cirugía facorrefractiva es una muy buena, muy precisa, muy estable y muy recomendable cirugía. Vamos a ver por qué. Primero, miremos qué es la cirugía refractiva. Bueno, aquí tenemos un gran dibujo de lo que es un ojo y tiene puesto en la zona central un lente intraocular implantado dentro del saco capsular, como debe ser lo normal después de una cirugía de extracción del cristalino. ¿Por qué se llama cirugía facorrefractiva? Bueno, el nombre del cristalino, proveniente del latín y del griego, terminó llamándose faco. Faco es el lente, es el cristalino. Y si yo quito un cristalino con el propósito de solucionar un problema refractivo del ojo, pues estoy haciendo una facorrefractiva. Estoy quitando un cristalino, un faco, con un propósito refractivo. Que no es lo mismo que quitar una catarata, que es el lente pero ya opaco. Entonces, cuando el lente está opaco, yo estoy tratando fundamentalmente y primero que todo de devolverle visión a un paciente que la ha perdido porque ahora tiene catarata. Claro está que la cirugía de la catarata se fue especializando cada vez más en obtener no solamente la cantidad de visión que había perdido el paciente, sino inclusive en mejorarle mucho más su condición anterior refractiva, es decir, si tenía una miopía, podemos quitarla. Si tenía un astigmatismo, podemos neutralizarlo también. Si era hipermétrope o si tenía cualquiera de esas combinaciones. Entonces, la cirugía de catarata se convirtió en quitar ese cristalino opaco y solucionarle los demás problemas. Pero como a veces no tiene catarata y sí querríamos solucionar un problema que no lo podemos corregir en la córnea con una cirugía con láser, o no es un paciente candidato para implantarle un lente intraocular fáquico, o no se puede hacer alguna combinación de cirugías para mejorar esta condición, entonces se resuelve quitar el cristalino transparente e implantarle un lente con las condiciones necesarias para corregirle miopía o corregirle hipermetropía o corregirle miopía y astigmatismo y además la presbicia. Este aspecto de corrección de la presbicie es lo que ha redondeado ya todo el panorama, porque la persona puede quedar solucionada su problema para visión lejana, intermedia y cercana, y con muy buena calidad y cantidad de visión. Entonces consistirá en quitar el cristalino mediante una técnica depurada de cirugía de catarata e implantarlo en la posición donde estaba el cristalino, o sea, retroiridiano, ya sin el cristalino, intrasacular porque va a quedar en el saco capsular, y que nos permita hacer un enfoque muy adecuado en la mácula, en la retina, y como tiene aumentos para poder ver intermedio y cercana, obtener una corrección completa de su defecto de afaquia. Queda con una pseudofaquia, pero muy completa. Miremos qué tipo de lente podríamos nosotros implantar entonces. Esta es la forma en que va a pasarles un video. Pongamos un video de la cirugía de la catarata. Esto es para que recordemos, pongámoslo a andar por favor, doctora Silvia, una cirugía de catarata con un cristalino transparente. Eso es lo que va a hacer la facoemulsificación.
Este cristalino es de una persona que no se le ha opacificado, que no tiene una edad muy avanzada, y en donde vamos a hacer una incisión, insertar por esa pequeña incisión anestésico, ponemos viscoelástico y vamos a hacer la introducción de un quistítomo, que es una agujita con la punta doblada para poder hacer un corte en la cápsula anterior. Con este cuchillete que estamos ahora introduciéndonos en la cámara anterior, le abrimos la apertura necesaria pues en tamaño para que entre este quistítomo, hacemos un corte en la cápsula anterior y después vamos a retirar este quistítomo y entrar con una pinza que tiene unas punticas muy finitas que se llama la pinza de Utrata. Con ella tomamos con bastante suavidad la cápsula anterior y la vamos desgarrando lentamente en forma circular. Se llama capsulorhexis circular continua. Es como si estuviéramos desgarrando un papel celofán mojado. Es algo de mucha paciencia y de mucha precisión para que quede bien redondito, porque si se le hace algún pequeño desgarro que no siga la forma circular, por ahí se va a desgarrar. Eso es como cuando las medias veladas de las señoras se les iba a un punto y por ahí se iba toda la media. En esto pasa lo mismo, así es que tenemos que hacerlo con mucho cuidadito y nos queda una rexis bien circular, bien redondita, con lo cual ella va a tener mucha resistencia y no se va a desgarrar. Y va a permitir que hagamos entonces la introducción de la pieza de mano y comernos el lente mediante la utilización del ultrasonido, la irrigación y la aspiración. En este momento estamos introduciendo suero fisiológico por debajito de la cápsula anterior del cristalino para que haga una vuelta por debajo de la estructura del cristalino para pasar por debajo de la cápsula posterior y liberar el cristalino para que pueda rotar y se pueda luego aspirar de una forma más fácil. Ya hemos introducido entonces ahora la pieza de mano, fracturamos en este caso en la zona central, podemos hacer la técnica convencional de dividir y conquistar, entonces se hace en 4 cuadrantes para comérselo, como digo yo, de manera coloquial, igual que si uno se va a comer una pizza, así sea tamaño personal, tiene que partirla en 4 para que fácilmente pueda uno introducirse la punta de un fragmento de la pizza en la boca, porque no me puedo meter la parte redonda de la pizza entre la boca. Entonces aquí hay que hacer una división de unos cuadrantes para poder comerse adecuadamente con la pieza de mano, con el ultrasonido y con la aspiración ese cristalino, el cristalino que estaba transparente y que por eso lo llamamos facoemulsificación, un cristalino transparente. Cuando terminamos de aspirar, que puedes acelerar un poquitico allí, Silvia, si quieres. Cuando terminamos de aspirar el cristalino, entonces vamos a dejar completamente limpio el saco capsular, ya sin ningún tipo de masas ni de corteza, y se va a ver muy bien el reflejo retiniano rojo. Y aquí ya nos estamos comiendo las últimas masitas corticales para dejar muy limpio ese saco capsular y la cápsula posterior para que quede muy transparente. Entonces vamos a inyectar un poco de viscoelástico para volver a convertir la curvatura de la córnea, la cúpula de la córnea bien, para que quede amplio y podamos ahora inyectar, literalmente inyectar el lente intraocular. En este caso se puso un anillo de tensión capsular, que eso es para darle más soporte al saco capsular de este paciente porque tenía algún tipo de debilidad detectada desde el examen en la lámpara de hendidura, pero esto no se hace casi nunca, solamente si hay alguna alteración en el saco capsular. Entonces ahora vamos a introducir el inyector que lleva en su interior el lente, va completamente doblado como si fuera un bodoque.
Lo vamos inyectando, ven cómo va ingresando ya en el saco capsular y él se extiende y se abre, se rota para que quede bien posicionado, las ápticas bien abiertas y queda muy bien centrado. Este lente, si se dan cuenta, tiene los anillos multifocales. Este es un lente multifocal, no tórico, este es un lente esférico, pero multifocal. Si fuera tórico, simple y llanamente lo posicionaríamos con unos punticos que trae marcado el lente en la zona en donde viene el aumento y que hay que ponerlo en un eje determinado que lo hemos medido con la queratometría para que quede alineado con el eje queratométrico, porque como ya el cristalino no quedó, no estamos jugando con el cristalino dentro de ese valor total del sistema óptico del ojo, que estaría dado por la curvatura de la córnea, la presencia del cristalino y la longitud axial del ojo. Si quitamos el cristalino, solamente tenemos la curvatura de la córnea y la longitud axial, y eso es lo que mide una regla biométrica. Le damos la queratometría y con base en la queratometría el aparato hace por ecografía la longitud axial y por aquella fórmula de sexto bachillerato en donde decíamos que si un lente de tantas dioptrías está puesto en tal distancia y se forma una imagen de tal tamaño, de qué tamaño era el objeto real, ¿no? Cosas de ese estilo que se hacía con esa fórmula matemática, repito, de física de sexto bachillerato. Eso es lo que tiene metido dentro del computador de la regla biométrica para poder calcular el lente intraocular que neutralizaría el defecto visual que tuviera el paciente, sumado a el hecho de que hemos quitado el cristalino, que recuerden ustedes tiene un valor dióptrico de aproximadamente 20 dioptrías. Por eso es que si una persona de 20 dioptrías de miopía yo le quito el cristalino, va a quedar neutro en la gran mayoría de las veces, o con una dioptría o más o menos. Eso era el origen de aquella cirugía antigua que se hacía, que se llamaba el Fucala, y consistía en quitar el cristalino a pacientes que tuvieran miopías altísimas, y con eso se beneficiaban enormemente cuando todavía no existían los lentes intraoculares. Entonces, en este momento vemos cómo terminó una cirugía de facoemulsificación con el implante del lente intraocular, y esa es la manera simple, sencilla de hacer una cirugía de faco con implante del lente intraocular multifocal o lo que sea. Se puede hacer también esta misma cirugía con esta modalidad, que es a través de la cirugía con el femtosegundo, que nos permite hacer la capsulorhexis de manera muy automatizada con el femtosegundo, hacer la incisión que está en la imagen allí en la parte inferior, pero pues se está haciendo casi siempre es en la parte superior hacia las 12 horas, y tiene allí marcado en la zona central el eje en el cual se va a poner un lente intraocular que tenga valor tórico para corregir astigmatismo, pero además tiene la zona central circular de la capsulorhexis que la va a hacer el femtosegundo, y lo hace con una precisión y una rapidez impresionante. Aquí vamos a ver cómo al lado derecho están pasando un OCT permanente de la córnea para ver cómo progresa la cirugía. Cuando ustedes vayan a ver en el avance del corte, se verá que hace en la zona central un círculo y salen unas pequeñas burbujitas, porque el femtosegundo produce una enorme cantidad de pequeñas microburbujas, millones de microburbujas, que van haciendo que haya la ruptura y la fragmentación también del cristalino cuando queramos. Y lo mismo la incisión que se va a hacer ahí, como les decía, hacia las 12 horas. Aquí está comenzando el proceso de la capsulorhexis, y además se va a hacer el corte en la córnea para hacer la incisión central y los fragmentos en la zona central que lo puede dividir el láser de femtosegundo. Cuando se completa con esta herramienta que es el femtosegundo, la incisión en la cápsula y la incisión para ingresar, pasamos ya entonces a una técnica convencional
con el facoaspiración. Aquí estamos haciendo la incisión. Si ustedes ven, mire cómo progresa hacia ahí en la parte inferior de la pantalla, pero hacia las 12 horas, esa es la incisión por donde entraremos para poder meter el lente intraocular. Esta cirugía hecha con la ayuda del femtosegundo tiene esas ventajas muy importantes, y es disminuir el riesgo de ruptura de la cápsula posterior, tener una capsulorrexis circular continua como en el 99,99% de las veces perfecta, del tamaño que queramos y completamente redondita, sin que nunca se vaya ni a descentrar ni a desgarrar, y facilita mucho la fragmentación del cristalino, y se entra solamente ya a producir la aspiración con la pieza de mano con el ultrasonido, y se implanta el lente intraocular en la manera que vimos en el ejemplo anterior. Miremos los exámenes que requiere un paciente que vaya a ser sometido a cirugía de facoemulsificación con el propósito refractivo de la facorefractiva. De hecho, esta cirugía la estaríamos proponiendo en personas que ya sean presbitas, y ojalá altamente presbitas, no el que tiene 40 años, sino ojalá 45, 50 años o 55. Es mucho mejor aceptado porque ya la persona nota lo que es depender permanentemente de sus anteojos de cerca, y no apenas una persona que le da lo mismo si tiene o no presbicie, porque retira un poquitico y ya está viendo bien. Pero una persona que tiene, por ejemplo, +2 o +3 de hipermetropía, y encima de eso tiene 2 de presbicie, no tolera, pues, es decir, le faltan 5 dioptrías, no puede ver nada de cerca. Entonces, esas personas son mucho mejores pacientes para este tipo de procedimientos. Entonces, primero, personas que ojalá sean mayores de 40, 45, 50 años. Pero también se puede hacer en casos extraordinarios en donde hay ametropías muy grandes y son pacientes que necesitan una cirugía que les permita ver bien de lejos y de cerca, y que puede beneficiarse enormemente de un procedimiento de estos, así tenga 35 o 40 años de edad. Entonces, los exámenes con los cuales queremos hacer que haya un resultado muy preciso, quieres aumentarle un poquito el tamaño si puedes, se tiene que tener un examen muy detallado de oftalmología y de optometría. Y una de las cosas a evaluar mucho es si hay o no presencia de ojo seco. Cuando existe un ojo seco en cualquier paciente a quien se le vaya a hacer una cirugía de catarata o una cirugía facorefractiva con ojo seco, las medidas keratométricas pueden salir muy variadas, y entonces calcularemos mal un lente intraocular que de por sí es bien costoso, puede valer de 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos cada lente, que esa persona estará pagando entonces un valor bien alto por su cirugía, y lo que quiere quedar es pues relativamente perfecto, no que vaya a tener una dioptría o 2 dioptrías de desfase, porque así no habría solucionado nada y necesitaría gafas. Entonces tenemos que hacer una medición impecable desde el punto de vista de optometría, perfecta desde el punto de vista de la keratometría, una evaluación muy detallada de que no haya presencia de ojo seco. La definición del ojo dominante es bien importante porque podemos dejar ligeramente una micromonovisión cuando en algunos tipos de lentes intraoculares esté recomendado hacerlo, sobre todo los que son lentes de foco extendido, o para saber que en el ojo dominante debemos tenerlo más cercano a neutro o de pronto ligeramente hipermetro, pero de apenas de 0,12 más 0,12, una cosa así, más 0,10, 0,20. En cambio, con el ojo próximo procuraríamos dejarlo con el primer negativo para que ayudara también a tener una mejor visión próxima en ese ojo y mejor visión lejana en el otro, como una monovisión convencional. El OCT de mácula es una herramienta poderosísima para poder determinar si existe alguna alteración macular, porque en presencia de una alteración macular no está indicado utilizar un lente de los que nosotros denominamos premium, que son los que tienen todas estas ventajas de multifocalidad, de corrección muy exquisita del astigmatismo y de lentes que van a pretender corregir la visión en las 3 distancias, lejana, intermedia y cercana. Tenemos que tener un OCT para estar completamente seguros de que la mácula está completamente sana, no hay alguna membrana neovascular, o no hay unas drusas, o no se deba hacer en pacientes que, por ejemplo, no se ha determinado
que son diabéticos mal controlados y pueden estar haciendo alteraciones en la zona de la mácula. Pacientes hipertensos también mal controlados y hacen problemas maculares, y estos nunca tendrían un buen resultado de una cirugía facorrefractiva. Los tipos de lentes que vemos aquí en la pantalla son los que nos ofrece el mercado, y en resumen son los que son de las ápticas en J o en C modificada, los de plato, que son los cuadrados, y los de estas ápticas de esta modalidad como de medio paticas curvas de muñequito, que en la vida real estos están en los lentes de Fine Vision y tienen una formita como de un hongo, como de un champiñón en sus ápticas, para poder diferenciar de qué lado es que debe quedar para no invertir la forma del lente. Todos ellos tienen la ventaja de poder tener en su fórmula la corrección del astigmatismo, o sea, poder ser tóricos, y todos se pueden orientar en el eje que corresponda para poder neutralizar también el astigmatismo. Cualquiera de todos ellos son lentes muy buenos, muy bien diseñados, y que tienen diferentes ofertas para el paciente. Por ejemplo, los que tienen como en la parte superior amarilla, que es de Alcon, ese tiene unos anillos multicéntricos muy frecuentes, y son bastantes para poder dar la multifocalidad muy gradualmente. Tienen unas ventajas en cuanto a precisión y nitidez, sobre todo en la visión próxima y la lejana. En la intermedia a veces no tanto, pero son excelentemente buenos en cuanto a esa nitidez. Desventaja que a veces en la noche pueden producir halos en un alto porcentaje de los pacientes, y sobre todo cuando son personas que manejan tractomulas o es un piloto de avión, no puede darse el lujo de tener destellos o luces que se le estén produciendo durante su trabajo, que es de mucha precisión y de mucho cuidado y responsabilidad. Entonces, por ejemplo, ese tipo de lente con múltiples anillos no le va a convenir a un paciente que haga ese tipo de labor. Los otros que son de una talla sin anillos son muy apropiados para las personas que tienen ese tipo de oficio de manejar de noche, o que son personas que por su mayor exigencia visual necesitan que no tengan distorsiones. Cuando nosotros escogemos un lente de esos, podemos determinar, por ejemplo, si es un paciente que ha tenido cirugía refractiva previa, si tiene algún grado de alteración en la retina, dependiendo del tipo de ocupación, y para eso hacemos un examen muy detenido de su estado ocular, de su ocupación y de lo que le podemos ofertar, de qué lente se va a implantar para que obtenga la mejor corrección. Las ventajas que tiene este procedimiento, entre otras cosas, es que corrige cualquier defecto refractivo, como ya lo hemos venido diciendo, tanto de la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, la combinación de ellos y la afasia. Todo lo puede corregir en un solo lente. Elimina la dependencia de gafas y o lentes de contacto en visión lejana y próxima para la enorme mayoría de las personas que son operadas, y sobre todo, fundamentalmente, si se operan de ambos ojos con este tipo de lente, porque lo que no ve con un ojo lo ve con el otro. Y cuando se tiene binocularidad, la multifocalidad se mejora grandísimamente. Ya no requerirá cirugía de catarata a futuro. Eso es un gran gancho para las personas que están pensando en esta cirugía y tienen 55 o 60 años, decirle, hombre, usted todavía no tiene catarata, pero con esta cirugía, de una vez queda operado de catarata, ya no va a necesitar cirugía de catarata y no va a tener que incurrir en un doble costo. Este tipo de lente le va a servir para esta vida y 2 reencarnaciones más. Esto nunca va a cambiar, se va a mantener permanentemente bien de aquí en adelante. Y lo otro es que permite una muy buena binocularidad, calidad de visión y mejoría en visión próxima es muy buena. Los lentes trifocales dan una visión próxima excelente, y los lentes de rango extendido dejan una visión muy buena de lejos y bastante buena próxima, y sobre todo, mejor aún, la intermedia.
Ya habíamos dicho quiénes podían ser aptos para este tipo de cirugía, que es una cirugía refractiva más, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos cirugía LASIK, LASEK, PRK, TransPRK, EpiLASIK, Wavefront, anillos intraestomales, lentes intraoculares fáquicos, facorefractiva y Bioptics. Son 10 alternativas quirúrgicas de cirugía refractiva. Al puro principio teníamos solo el LASIK. Entonces, esta ideal para mayores de 50 años, personas que no toleran o no quieren usar bifocal o progresivos y pacientes no aptos para cirugía refractiva o lentes intraoculares fáquicos. Ustedes ya saben que, por ejemplo, para cirugía refractiva, si tienen una alteración en la córnea muy delgada o córneas con alguna situación límite de ectasia corneal, o que son pacientes que no pueden ser candidatos para lentes intraoculares fáquicos porque la cámara anterior expanda o porque su recuento de células endoteliales no es superior a 2000 o 2500 células. Entonces podemos hacer una cirugía de faco con mucho cuidado y utilizando un viscoelástico que proteja el endotelio, como los viscoelásticos que vienen con sorbitol, para proteger esas células endoteliales, y como este lente va a quedar retroiridiano, va a seguir protegiendo el endotelio como si no hubiera tenido un lente intraocular. Así es que pasemos ahora a ver los que no son aptos, porque realmente los que son aptos son esos que dijimos y todos ellos van a tener muy buena opción de recuperación de visión y de una tolerancia muy buena de la cirugía a largo plazo. ¿Quiénes no son aptos para cirugía facorefractiva? Los pilotos de avión o quienes conducen vehículos de carga pesada o conducen principalmente en la noche. Esos no les convienen las cirugías con lentes multifocales. De pronto podría ser rango extendido y eso sí está bien seleccionado el paciente. Los pacientes demandantes en cuanto al resultado visual, ustedes ya conocen pacientes que a veces los reconocemos como personas que son desesperantemente meticulosos en que si no queda 20-20 no pueden estar satisfechos y no se dan cuenta que se les ha mejorado en un 80 o 90% su dependencia de las gafas, pero no, si ellos no es el 100% no les sirve, ese paciente no es candidato para cirugía. A veces, y lo dice uno por experiencia, son muy malos pacientes para este tipo de cirugía, los abogados, los ingenieros y a veces los mismos colegas nuestros médicos, pero profesiones como abogados e ingenieros son insoportables para poderles recomendar un lente intraocular multifocal. Cuando se tiene ojo seco marcado, no debe tener un lente premium. Las alteraciones maculares, ya habíamos hablado, porque no le van a poder dejar tener una definición buena y la persona no va a tener ni siquiera buena visión lejana con eso. Para ellos siempre, en el caso de que se hiciera una facorefractiva, sería para poner un lente monofocal, corregirle su problema de visión de lejos, neutralizarle el astigmatismo que pudiera tener y que usara unas gafas de cerca en caso de que haya alguna alteración macular. Y los pacientes hipertensos o diabéticos no bien controlados, hasta que no estén bien controlados, no les convendría, y más aún, si uno ve que ya tienen algún pequeño cambio en la retina, es mejor que no tengan estos tipos de lentes, porque no sabemos si en el plazo de 5, 8, 10 años van a desarrollar un problema macular y entonces la visión se les va a entorpecer muchísimo por la presencia de la multifocalidad. ¿Tenemos alguna otra más? Entonces, posibles complicaciones. Lo primero que está ahí en el azul más oscuro son las mismas de una cirugía de catarata, solo que esta es una cirugía de catarata en donde el cristalino está más fácil de absorber, de eliminar, de quitar, pero en términos generales serían las mismas de una cirugía de catarata, que hoy en día son mínimas. Yo creo que no alcanza a ser una complicación en cirugía de catarata del 1%. Antes era más o menos el 10% de la gente le iba bien con una cirugía de catarata cuando era extracapsular o cuando era más aún la intracapsular. En cambio, ahora en cirugía de catarata por faco la posibilidad de éxito es del 99%. Y la insatisfacción para el resultado visual sí creo que sería una de las complicaciones, y eso se soluciona con un poquito más de tiempo de lo que nosotros llamamos horas consultorio, ¿no? Un poquito menos
decente, pero son horas nalga. Pues estar sentado en el consultorio con el paciente, el tiempo que se requiera, incluso más de una cita, 2 citas, hasta que el paciente entienda perfectamente de qué es lo que se le va a operar, qué es lo que se está buscando, cuáles son sus ventajas, cuáles serían sus pequeñas limitaciones. Si uno invierte tiempo en esto, de que le quede claro al paciente y explicado todo, no va a tener reclamaciones. Si por alguna razón no se le destinó mucho tiempo y se operó a un paciente para cirugía facorrefractiva sin que supiera cuáles son sus ventajas y sus limitaciones, por lo general vamos a tener un paciente insatisfecho y más aún injustamente insatisfecho, porque va a tener una bastante buena visión, pero a veces se quejan de cosas insólitas. Cuando estuvimos haciendo los primeros casos hace ya como por lo menos unos 10 años de implante de un lente que es muy socorrido hoy en día, que es el PanOptix, no de la cirugía de catarata por Faco, sino del implante del PanOptix, que estaba mejorando y superando al Restor, que es otro de Alcon. Un doctor que estaba avalado por el laboratorio Alcon para comenzar a poner este tipo de lentes, ya había hecho 50 casos y tenía muy bien documentado cómo estaba el resultado de todos, y nos dijo que él les hacía una encuesta a los pacientes después de que ya habían sido operados y si les preguntaba, entre otras cosas, si les recomendarían esa cirugía a algún otro paciente y el implante de ese lente. Y dice que al hacer las medidas encontró que todos los pacientes de los 50, todos tenían 20-20 y uno tenía 20-15. 49 tenían 20-20 y uno tenía 20-15. Y ese paciente que tenía 20-15 era un ingeniero, y ese ingeniero había puesto en la encuesta que él no recomendaría esta cirugía a sus familiares. Tenía 20-15, estaba perfecto. Le preguntaron específicamente por qué no la recomendaría y dijo, porque es que cuando yo juego golf y le pego a la pelotica no veo a 125 yardas la bolita. Ese era su motivo por el cual él no recomendaba esta cirugía, ¿no? Hay gente que cifra digamos, la vida en cosas que uno ni se le pasaría por la mente, que fuera un hándicap para la vida que él no viera la pelotica a 175 yardas cuando le pegaba en el campo de golf, ¿no? Uno no se imaginaría que eso sería un motivo de insatisfacción, porque podría utilizar unas gafitas que además le sirven de sol, y era la persona con el mejor nivel de visión, que era 20-15, y tenía todo perfecto, pero hay gente así. Bueno, entonces creo que en esto queda en la mente de todos ustedes que tenemos una herramienta extraordinariamente buena para solucionar problemas de ametropías altas en pacientes que no son candidatos para cirugía refractiva de láser o de implante de lente intraocular fáquico, que pueden ser ametropías altas, no importa, 5, 8, 10, 20 dioptrías, tanto de miopía como hipermetropía, no hay problema porque los lentes vienen con un muy amplio rango, y que además corrigen la visión intermedia, próxima, y que lo ideal en estos pacientes es destinarles tiempo, seleccionar el paciente y operarles, ojalá, de ambos ojos. Pueden ser operados ocasionalmente, simultáneamente, en el mismo día, pero lo preferible por prudencia y porque el paciente se angustia menos si se opera primero de un ojo y a la semana o al mes el otro ojo. Pero si se van a operar los dos ojos, sí deben hacer próximo entre una y otra, cercano a la cirugía, para que pueda hacer el paciente lo que se denomina la neuroadaptación, y es el cerebro nuevamente conectarse con ese tipo de visión, como lo mismo que tiene que adaptarse a alguna persona cuando comienza a utilizar anteojos bifocales o multifocales. En este caso también lo debe hacer, y si se le soluciona binocularmente al paciente el defecto visual, lo va a hacer con mucha mayor rapidez y con mucha mayor eficiencia. Entonces, muy recomendable la cirugía facorrefractiva en pacientes de más de 50 años y que tengan de ambos ojos esta cirugía.